Se escucha. Después me vas a permitir compartir pantalla, Ángel. Bueno, tenemos una pequeña oración. Ya. ¿Les parece? Para un segundo que cambio la grabación de nuevo porque no puedo pasarte si estoy con la grabación. Un Bueno, segundito, ya te paso. A ver, no, al revés era, perdón, era al revés. Ya arranco de nuevo. Era al revés, arrancar y después. Que está grabando. Bueno, vamos a arrancar de ahí. Listo, Pedro. bueno. Querido Dios, pedimos tu bendición en este momento y vamos a compartir pensamientos acerca de ti, el desarrollo de tu presencia a lo largo de este mundo, especialmente en los días de hoy. Pedimos que intervengas de acuerdo con tu voluntad en todos estos sitios donde hay conflictos, donde hay necesidad, donde hay, Señor, necesidad especialmente de tu presencia para que todos puedan tener paz, verdad y justicia. Y danos a nosotros ahora un momento grato compartiendo también tu escritura. Oramos también, en mi caso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este momento que decimos nosotros de diálogo y de un diálogo entre hermanos y amigos. Yo, cuando Ángel dijo si podía tener algo de lo que estuvimos hablando, lo estuve pensando como un momento para conversar, para dialogar. Habría mucho material, tal como dijo Marcelo el otro día, y en realidad creo que nos puede sentir o nos podemos sentir muy abrumados si uno comenzara a señalar específicamente como una cita erudita un montón de cosas que posiblemente nos complique más que darnos la posibilidad de acercamiento. Eso no quiere decir que no sea útil. Y entonces yo pensé esto. Primero quiero compartir algo que dijo Marcelo el otro día y compartirlo con ustedes. Y luego sí quiero compartir lo que estuve mencionando como Jesús suficiente. Y un pasaje del Nuevo Testamento, del cual lo he leído muchas veces, sin hacer una exégesis erudita, sino simplemente leerlo y compartirlo, y ver todos estos intentos que hubo a lo largo de la historia y hoy en día acerca de cómo poder modernizar a este Jesús del cual siempre hablamos. Pero algo interesante, Marcelo, que mencionaste el otro día fue de los padres de la iglesia. ¿Recuerdan? Y toda esta situación con respecto especialmente al concepto de dejudaizar. Y posiblemente lo conozcan, pero quiero presentarles a un texto que son textos de precisamente de los primeros siglos. Se llama Polémica entre cristianos y paganos, posiblemente lo conozcan, de Eustaquio Sánchez Salor, y tiene un amplio índice y datos. Y entonces, si me permitís compartir pantalla, quería que al menos podamos leer algo que escribió Augusto en la Ciudad de Dios, Agustín en la Ciudad de Dios, en el capítulo 4, 33-34, que me parece muy interesante para que luego lo pueda relacionar con lo que vamos a... Esperen que es. Bien, y te los muestro aquí.
No sé cuál es el ruido que hay. Hay como un eco, como, no sé. No sé cuál es el origen de ese ruido, pero Es Jaime, él no sé. Ahí está, ahí se paró. ok. Pedro, estás muteado vos ahora. Si me permitís, Ángel. Bueno, No se te escucha, Ángel. bien, Ya ahora sí. está, ya está. Bueno, Agustín, la ciudad de Dios, 4:33-34. Hay un eco, ¿no? Sí, Jaime, si puede mutearse porque su teléfono o su computadora hace ruido. Bueno, lo intentamos con ruido y todo. Sí, adelante, Pedro, adelante. Bueno, miren, dice, el Dios de los judíos es el mismo que el de los cristianos. Y ese Dios ensalzó a los judíos mientras estos le fueron fieles. Esto que estábamos hablando y que mencionó muy bien el martes pasado Marcelo. Pero es interesante cómo lo escribe. ¿Y a qué estaría apuntando? Dice, aquel Dios, pues, autor y dador de la felicidad, porque solo Él es el verdadero Dios, es el mismo que concede los imperios terrenales a los buenos y a los malos, y no temerariamente ni, por así decirlo, al azar, porque es Dios y no suerte, sino en virtud de un orden de los hechos y de los tiempos. Orden que para nosotros está oculto, pero que para él, conocidísimo, solo él no está sometido a este orden de los tiempos, sino que él es él el que, como Señor, rige ese orden y como moderador lo dispone. La felicidad, sin embargo, solo se la da a los buenos. Esta pueden tenerla y no tenerla a los esclavos. Pueden tenerla y no tenerla a los reyes. Pero esa felicidad solo será completa en la vida en la que ya nadie será esclavo. En cuanto a los imperios terrenales, él los da a los buenos y a los malos para que los que le reverencian y adoran y son todavía pequeños en el aprovechamiento del espíritu, no, no apetezcan esos dones suyos como si fuera algo grande. Este es el misterio del Antiguo Testamento, donde el Nuevo estaba latente, que allí las promesas y mercedes son de la tierra, aunque ya entonces las almas espirituales comprendían, aunque todavía no lo predicasen, como revelación, qué tipo de eternidad se simbolizaba con aquellas cosas materiales y en qué dones de Dios consistía la verdadera felicidad. Y así fue, y así fue como para que se conociese que aquellos bienes terrenos por los cuales suspiran aquellos que no pueden pensar que existen cosas mejores, dependen de la potestad de ese único Dios y no de la de esa multitud de dioses falsos que los romanos creyeron hasta ahora que debían ser adorados. Multiplicó de unos pocos que eran a su pueblo en Egipto y le liberó de aquella nación con extraordinarios prodigios. Miren, vamos a prestar atención a algunos datos aquí. Dicen, y las mujeres de aquel pueblo no invocaron a Lucina. ¿Quién es Lucina?
Lucina es la diosa que asistía a los partos, a los nacimientos. ¿Bien? Cuando, para que aquel pueblo se multiplicara de forma extraordinaria y creciera de forma increíble, él salvó de la mano de los egipcios que las perseguían y que querían matar a sus hijos y a los vástagos de ellas. Mamaron sin necesidad de una diosa rumina. Y la diosa rumina es la que protegía a los niños de pecho. Su nombre parece derivar de rumen, que es estómago. Estuvieron en cunas sin necesidad de una diosa cunina, que es precisamente la diosa que tenía bajo su protección a los niños de cuna. Tomaron comida y bebida sin necesidad de una diosa educa, y Pótina, que es la diosa precisamente de la comida y de la bebida. Y sigue mencionando, fueron educados sin necesidad de tantos dioses protectores de niños, se casaron sin dioses conyugales, se unieron a sus mujeres sin necesidad de adorar a Príapo, se abrió el mar a su paso sin tener que invocar a Neptuno, mientras que sus enemigos perseguidores fueron sepultados por las aguas que volvieron a su estado natural. Cuando recibieron el maná del cielo, no tuvieron que consagrar a ninguna diosa Mania. Y Mania es que los romanos creían que era la madre de los lares, que eran precisamente los dioses de las despensas, los lares y los penates, que eran los dioses de la familia y de la despensa. Ni cuando tras ser golpeada una piedra mano agua, para sus bocas sedientas veneraron a las ninfas ni a las linfas. Y ahí de nuevo son divinidades acuáticas. Hicieron guerras sin hacer insanos sacrificios a Marte y a Belona. No vencieron sin la diosa Victoria, pero a esta no le consideraban como diosa, sino como regalo de Dios. Recibieron ciegas sin ceguetia, bueyes sin bubona, mieles sin melona, pomos sin pomona, y la pomona eran las diosas precisamente de las mieses, los bueyes, las colmenas y las manzanas. Y en definitiva, todo aquello para cuya consecución los romanos pensaron que se debía suplicar, y ahí están todos los datos al pie de página, tan gran multitud de dioses lo consiguieron con profusión y felizmente del único y verdadero Dios. Y si no hubiesen pecado contra él, seducidos en su impía curiosidad por una especie de hechizos, torciendo su camino hacia dioses falsos y hacia ídolos, y para colmo, y aquí lo que mencionaba Marcelo el otro día, dando muerte a Cristo, permanecerían todavía en el mismo reino, si bien no más espacioso, al menos sí más venturoso. Y si ahora andan esparcidos por casi todas las tierras y pueblos, ello se debe a la providencia especial del único y verdadero Dios, para que, cuando hoy día por todas partes se derriban simulacros, altares, bosques y templos de falsos dioses y se prohíben sus sacrificios, quede claro de sus libros como todo esto fue profetizado con tanta anticipación. Y ello con el fin de que no vaya a suceder casualmente que, al leerlo en nuestros libros, piensen que ha sido ficción nuestra. Esto quería comentarlo precisamente porque hay muchos más datos acerca de cómo los padres de la Iglesia veían esto y cómo atribuían esto que Marcelo mencionaba, que por haber rechazado o haber pecado contra Hashem y en algún momento no haber tenido en cuenta tal vez a Jesús, esto es lo que le venía, ¿no? En carga. Y a lo mejor lo que tenemos que pensar es que Sí, Jaime levantó la mano. No, veía dos imágenes. Bueno, está bien. Y esto también para pensar que cuando hablábamos el otro día de este primer siglo que es posterior, luego se ubica como primer siglo, pero que es la época en la cual tiene que ver la llegada de Jesús, ¿no? Para el pueblo cristiano como el Mesías, ¿no? O para otros como profeta o como rabino, etcétera, etcétera, como se guste de verlo. Era una época en donde Roma
era la que, como decía Marcelo, era la que tenía todo el poder. Pero Roma utilizaba un principio fundamental que hasta hoy en día es muy interesante. Roma decía, divide y reinarás. Roma usó siempre esa frase y la ejercitó al extremo, a tal punto que mientras los griegos se estaban desarrollando, todavía Roma estaba en pañales, ¿no? Es decir, de aquel 26 de abril de 753, esa fecha que le ponen con el surgimiento de la Roma, ¿no? De Rómulo y Remo, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos, ¿no? Roma tiene que pasar el periodo de la monarquía para luego entrar en el 509 en lo que es la República. Roma, cuando habla de la República, cosa de todos, Roma siempre va a intentar, y lo hace eficazmente, producir las divisiones que le permitan gobernar. Por eso sigue avanzando, une la península, se acerca a la península balcánica, cuando los griegos ya desarrollaron su problema de estas guerras entre ellos, las guerras entre Esparta y Atenas, vencedor Esparta, ¿no? Y toda la crisis en que se entra. Y Roma también tiene una frase: todos sus dioses nosotros se los conquistamos y los latinizamos. Los dioses de ustedes son nuestros. Ustedes vivan como quieran, pero tienen que saber, dice Roma, que por encima de todo estamos nosotros. Y esta es una realidad. Por eso, alguien dijo alguna vez que era más fácil encontrar en las calles de Roma a un dios que a un ser humano. Estaban a los costados de la calle y todos se inclinaban hacia ellos. Creo que alguna vez le comenté una frase que dice así: oye mujer, ten cuidado lo que haces o de qué manera adoras, porque cuando te inclinas para darle honra a tu Dios, tienes que pensar qué le estás ofreciendo al que está atrás. Como diciéndole, esta es la cantidad de dioses que había y la cuestión que ellos tenían. Por lo tanto, Roma nunca fue una democracia. Y en la época de Jesús, como dije, lo mencioné en algún momento, una cosa que teníamos que tener en cuenta es precisamente cuando Octavio habla de paz y prosperidad. 3 elementos va a utilizar para el imperio. Primero, un brazo armado, que es el ejército. El segundo, un fuerte cobro de impuestos a lo largo de todo el imperio. Y luego, una división administrativa que le permita gobernar. Este es Roma. Este es Roma. Y dentro de ese punto, nosotros encontramos a los judíos, digamos, a los hebreos, aunque después sabemos que de ese periodo intermedio los podemos bien, o de los macabeos podemos atribuirle el concepto de judío. A tal punto que hay un concepto económico que es el de Apamena, que trabaja todo el Mediterráneo. Y hay monedas romanas que tienen en su cara el arca de Noé, y a Noé y a su esposa, no la traje ahora para mostrársela en algún momento, mirando por la ventanita del arca. Es decir, eran los que conocían bien el circuito económico. Otro dato es que tenían tan en claro, como dijo Marcelo, que había que pagar o enviaban el tributo a Jerusalén, cada uno de ellos, de acuerdo con los habitantes que había a lo largo y a lo ancho de ese imperio, que es fácilmente saber cuántos habitantes tenían cada ciudad, por el monto que mandaban a Jerusalén. Es decir, en Colosas o en Colosenses, que luego quiero mencionar esto,
sabemos que podría haber casi 50.000 judíos por el monto que recibían en Jerusalén para sostener lo que era el templo. Es decir, sacan cálculo de cuánto tenían que enviar. Problema que tenía Roma, porque Roma tampoco quería que enviaran las monedas o ese estipendio o ese tributo, mejor dicho, esa entrega regular de bienes para sostener el templo. Este es Roma, este es el mundo de esa época, un mundo que tiene una tradición hebrea importante en cuanto a lo que es la Torá y las escrituras, en cuanto a su expresión religiosa de un único Dios, ¿no? En cuanto a la forma de comportarse, una tradición griega o helénica y una tradición romana. Esa conjunción es lo que es el Imperio Romano. En ese momento, en ese tiempo, los judíos sí tienen cierto reconocimiento de Roma. Primero por su trabajo, por su beneficio económico. Pero además es cierto, como decía Marcelo, que ellos respetaban los cultos al rey sin tener que negar su fe en cuanto a el único Dios al cual ellos reconocían. Es decir, en ese equilibrio se movía. En ese equilibrio de moverse es donde surge esta cuestión de un Jesús que tiene 12 discípulos y que previamente aparece un peludo hircitu, ¿no? Lleno de túnica que se comía las langostas, ¿no? Que tenía un vozarrón, a pararse frente al reyesuelo Herodes y a decirle: sos un desfachatado. Y le dice: a este tienen que seguir ustedes, yo voy a menguar, a ustedes tienen que seguir a este. Y en ese camino es donde se comienza, pero en un extremo del imperio, fíjense, en un extremo del imperio, a surgir algo que luego va a incursionar en el imperio, no porque salen a predicar, todavía falta que salgan a predicar, sino porque salen a moverse por las diversas ciudades que tienen beneficios económicos en cuanto al trabajo que hacen los judíos, que tenemos que reconocerlo. Si eran carpinteros, eran excelentes. Si eran personas de letra, eran excelentes. Si eran médicos, eran excelentes. Y en donde iba, impactaban. Y no solamente impactaban, sino tenían esa capacidad de agruparse y de reconocerse y de servir. Primeramente entre ellos y luego la comunidad en la que estaban. Y ahora viene el problema, porque esta gente que sigue a este Jesús es complicada. Esta gente que llega a Jesús tiene un Jesús que de pronto se mete en la sinagoga un día y uno dice: ¿un día cualquiera? No. Un día que él sabía que había que ir y él fue. ¿Y qué le dan? Y le dan el rollo, ¿no? El Sefer, y lo lee y dice: hoy se ha cumplido lo que dice el texto. Y todos los demás le dijeron: este está re loco. ¿Acaso no es el hijo de José y de María? ¿No? Fíjense que de ahí comienza todo un desarrollo de explicación y de vivencia de la fe, en donde posteriormente, al seguir luego morir, resucitar y ascender a los cielos, con grandes discusiones, ¿realmente esto es así o no? Su juicio, con discusiones, simplemente lo menciono, no defendiendo nada, su juicio es, por escrito en los evangelios, es totalmente inválido. De un Jesús que no corresponde ni aún con los principios que se escriben en el Sanedrín, eso que se fue desarrollando en ese periodo interbíblico. Por lo tanto, los tenemos ahora a los seguidores de Jesús, que se llaman seguidores de Jesús, que se llaman santos, que se llaman los del camino, etcétera, etcétera, y que
posteriormente van a llamarlos cristianos. Y como dijimos, pero cristianos en forma peyorativa. Por ejemplo, yo decía el otro día que soy bautista y el término bautista no es un término de alegría, sino que nos llamaron por primera vez los rebautizadores. Y el término era peyorativo, como diciéndole, ustedes vuelven a bautizar a lo que nosotros ya hemos bautizado. Bendito problema tuvimos porque todos los reformadores seguían bautizando a los niños. Principio que hoy en día nosotros los evangélicos no hacemos. Es interesante. Es decir, y nos dicen rebautizadores. Por lo tanto, lo que yo quería expresar es, ¿recuerdan ustedes? Bueno, sigo con esto. El primer momento, como lo mencionaba Marcelo, y yo no voy a hablar del Concilio de Jerusalén, ni de Gemnia, nada, esto todo sería para hablarlo solamente en un encuentro, un punto de ello, porque si no, no perderíamos, aunque Marcelo lo desarrolló muy bien, es precisamente entender que comienzan a circular algo que él mencionó también. Cercano a ese periodo tenemos lo que son este grupo, tanto fariseos, saduceos, ¿no? Algunos ponen celotes, pero los celotes son del 66. Es decir, los ponen antes cuando todavía no estaban. Y también a veces tenemos este problema, ¿no? Hablamos, y Jesús de los celotes no existían todavía. Hay que llegar al 66, Jesús ya había muerto, resucitado y estaba en el cielo. Es decir, hay un montón de cosas que tendríamos que tener en cuenta. Pero, ¿qué concepto tenían ellos en cuanto a la teología que estaban desarrollando? ¿En qué creían? ¿Cuál era el concepto que tenían? Los fariseos, podríamos mencionar otro más, y los saduceos. No era lo mismo. Y los que van al Qumran son los defensores a ultranza de este principio que estaban en contra de los fariseos que habían quedado custodiando el templo. Este grupo del Qumran tiene textos que se conocen. Y lo que se ha encontrado en Nag Hammadi como el Qumran nos muestran que eran textos que comenzaron a circular en este periodo. ¿Para bendición de todos? No. Para complicación de muchos. Estos eran los textos que se leían. Entonces tenemos algo de Melquisedec. Bueno, tendríamos que tener todo unos cuantos martes para hablar de él. Tenemos los de Enoc, ¿no? Tenemos los de los demonios, los ángeles, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que muchas de las cosas que muchas veces decimos no son del texto bíblico, sino son de los llamados textos apócrifos o pseudos escriturarios. Y entonces estos textos circulaban en el periodo del primer siglo, de lo que nosotros llamamos primer siglo. Por eso, la carta a los hebreos es una carta que más que ir contra los judíos, tiene que ir aclarando, no a los judíos, sino al grupo de judíos que se trata como judaizante, que son dos cosas distintas y que yo separo. Es decir, los judíos que tienen en claro lo que es la cuestión judía en cuanto a su religiosidad y su vida y el desarrollo de su vida religiosa, digamos, o de fe mejor, a los judaizantes que tienen otra línea, ¿no? Como a los cristianos, todavía no, sino a los seguidores de este Jesús, que tenían también extremos, y que yo les podría leer de este mismo material, y si alguno lo tiene, díganme que se lo mando, en el sentido de saber lo que se estaba viviendo. Esto es lo que me preocupaba. Y como entiendo que estoy hablando con hermanos, y si no quieren hermanos, pongámonos primos, o parientes, o parientes o conocidos, pero nos tratamos bien y nos queremos. Creo que nos extrañamos cuando no estamos los martes. Miren. Israel llamamos primos a los hijos de Ismael.
Bueno, está bien, es cierto. Bueno, bueno, está bien, dejémoslo ahí entonces. Es todo un tema ese, es todo un tema. Si no le decimos que son parientes lejanos, ¿vieron? Un poquito. Es decir, a veces usamos esta frase, que Hashem los bendiga, pero lejos de nosotros. Bien. Hashem bendecilos, pero muy lejos de nosotros. Así que no hay ningún problema. Ustedes saben que, para no abarcar mucho, sino simplemente dialogar con ustedes y podemos conversarlo. Una de las cosas que generalmente me producen, me llaman la atención, son los fines de año, ¿no? Nosotros celebramos Navidad, especialmente los evangélicos ahora tenemos un problema con Navidad, si hay que festejar Navidad, si no hay que festejar Navidad, si el arbolito, si las cosas de vidrio, si esto, aquello, lo otro, todos sabemos, no había árbol, no había bolas de colores, no había nada, no es el 25 de diciembre, pero nosotros, o la iglesia en su momento, cristianizó todas las benditas fiestas. Esto es lo que hizo la iglesia cuando se hizo oficial, cristianizó todo. Yo recuerdo la primera vez que fui a Jerusalén, ¿no? Me dijeron, fui a Belén. Entonces iba caminando, fui solo, y de pronto había guías en donde iban todos, entonces cuando había algunos que hablaban castellano me metía y el guía decía, aquí ataron los camellos, y todos tocaban el poste, ¿no? Aquí se sentó tal, y todos tocábamos esto. Yo dije, yo toco todo. Es decir, no me voy a venir sin dejar de tocar algo, todo. Toqué los bancos, las paredes, todo el timbre, todo toqué. Es decir, por lo menos me traigo la sensación en mis dedos de haber tocado donde estaban los camellos, el agua, el pasto, todo esto. Nada que ver de lo que es precisamente esto, ¿no? Ahora, pasó Navidad. Todos dijimos, no, pero no es el cumpleaños de Jesús, porque esta fecha, etcétera, etcétera. Y nos metemos en Año Nuevo. Y entonces en Año Nuevo, 7 días después, todos festejamos Año Nuevo. Y yo siempre pregunto, ¿qué es lo que nos sucede del 31 de diciembre a las 23:59 o a las 24 al 1 de enero 0 del otro año? Porque nos besamos, nos abrazamos y todo, pues seguimos siendo los mismos. Tenemos las mismas deudas, tenemos los mismos beneficios, tenemos el mismo dolor de cabeza, etcétera, etcétera, pero dijimos todo nuevo y todo nuevo. Entonces yo me preguntaba, esta es una fiesta que tiene que ver con el calendario juliano. El calendario juliano era el calendario de Julio César. El calendario juliano no se iniciaba en enero, sino se iniciaba en marzo, en los idus de marzo, especialmente el 15. Pero él tenía un dios favorito, que era el dios Jano. El dios Jano. Y entonces, como era César, modificó el calendario juliano y lo puso a enero January. Es decir, el calendario juliano comenzaba con un mes que era January. Ese dios Jano es el dios que es bifronte. Bien. Mira hacia adentro para cuidar a los de adentro y mira hacia afuera para proteger de los que llegan hacia la casa. Es un dios muy querido. Es un dios al que todos adoraban en esa fecha. Y para adorarlo hacían fiestas, que era la convivia. Y la fiesta era, primero, sacrificar animales. Y cuando sacrificaban animales, los sacerdotes, los arúspices, leían
en las entrañas del animal cuál iba a ser el futuro. Y todos estaban pendientes de este bicho tiene el hígado a la miseria, por lo tanto nos espera esto. Este tiene el corazón así y el otro tiene esta cosa. Y yo pensaba, si nosotros los 31 de diciembre, cuando estamos pensando en el chivito, en el animalito, no en el mismo pollo, aquello, pato, de pronto estamos mirando a ver cómo tiene el hígado. Es decir, comemos. Y las fiestas eran fiestas en donde todos esperaban, en esa fiesta, el arúspice que le diga, está todo bien. Porque era precisamente lo que Jano iba a lograr. Y me trata Ahora, la pastilla del dolor. ¿cómo? Bueno, sigo. Entonces, esto era parte de la situación que vivían. Yo me preguntaba, ¿y aquellos gentiles? Porque no estoy hablando de los judíos, sino estoy hablando de los gentiles que estaban abrazando esta religiosidad siguiendo a Jesús. Bien, querida. ¿Cómo entendían esta fiesta en la cual también ellos se veían involucrados? Todo en orden. Porque el dios Jano, y aquí es interesante la relación, era el dios de las puertas. ¿Sabían eso? Dios Jano es el dios que custodia las puertas. Por eso cuando había guerra, las puertas se cerraban y el bifronte sobre la puerta miraba a los que podían venir y mientras tanto cuidaba a los que estaban adentro. Y en ese concepto, los judíos tenían claro que no era Jano el dios de las puertas, sino que el dios de las puertas es el Shaddai. Ese Dios, que cuando lo analizamos el concepto, es el que nos nutre, ¿no? Ese Dios que tiene pechos, ese Dios que cuida nuestras puertas, las puertas de Israel. Es interesante. Ahora, ¿qué les pasa a los que siguen a Jesús? De Shaddai, Shomer Altot Israel, cuida las puertas de Israel, que es el nombre de Shaddai. Sí, Bueno, es uno de los nombres de Dios. exacto, No, Joel, genial esto. no es Ahora que los Dios, judíos sino uno de los nombres de Dios. claro, y los judíos lo tenían claro, pero resulta que los nuevos, los que estaban siguiendo a Jesús en este momento, ¿cómo podían conciliar esto? Y entonces me llamó la atención algo, que lo comentaba los otros días. Cuando se escribe el Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 7, cuando está el mensaje a la iglesia de Filadelfia, interesante, iglesia Filadelfia, es decir, el que ama a su hermano, ¿no? Átalo se la dedica a su hermano, a quien ama. Dice en el texto, esperen que lo busco en mi Biblia simplemente para leérselo un minuto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y es interesante que pasaron los años, la fiesta de Jano siempre se hizo, y se hizo casi hasta que la iglesia pasa a ser una iglesia oficial y convierte la fiesta de Año Nuevo y la cristianiza, ¿no? Para decir, recién ahí, lo que el texto ya estaba diciendo,
no es Jano el Dios de las puertas. Hay alguien más poderoso, que es el Shaddai, pero también, que figura en Apocalipsis, el que tiene las llaves para abrir y cerrar, y que aunque quiera abrir una puerta que él cerró, no la voy a abrir, y aunque quiera cerrar una puerta que él abrió, tampoco la voy a poder cerrar. Fíjense de qué manera en esta relación se van dando estos conocimientos entre un pueblo judío que tiene una clara relación de conocimiento de las Escrituras, no un judaizante que pretende de otros una práctica más, entre comillas, ustedes quieren, fundamentalista, unos que están abrazando la fe en Jesús, que comienzan como gentiles, estoy hablando, no como judíos, como gentiles, a vivir de esa manera, pero otros como gentiles que comienzan a abrazar la fe de Jesús y que pretenden negar la expresión judía de la fe. Es decir, los extremos son malos. En este caso, este fundamentalismo de judaizantes y estos creyentes fundamentalistas no colaboraban en esta relación de un pueblo en donde tenía toda una escritura de la cual podemos entender cómo Dios lo está trayendo, y un nuevo pueblo que se va generando de conocimiento del Señor. Y sí, permítanme que les lea lo que yo quería compartir con hoy brevemente, y más que hablarlo, es leerlo. Pablo le va a escribir una carta a la iglesia que está en Colosas. Particularmente esta carta me interesa porque es una carta que tiene este contenido, de decir, no hacia los judíos, sino hacia los judaizantes. Y yo quiero, amigos, hermanos, conocidos, queridos, que entendamos esto, o al menos lo quiero expresar esto. No estoy hablando de los judíos, de su fe, sino estoy hablando de aquellos judaizantes que, aún metidos en el gnosticismo, querían impactar dentro de lo que era una naciente congregación en Colosas. No estoy esquivando ninguna situación, ¿eh? Lo siento de esta manera y creo que es así como el texto lo plantea. Y en el capítulo 2 dice esto, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es claro que a la iglesia de Colosa, donde estaba enclavada esta congregación, mejor dicho, esta comunidad, eran gentiles. Había algunos judíos, pero en su mayoría la referencia de Pablo hacia ellos, no fundó Pablo esta iglesia, sino que les escribe, son gentiles. Son los que vienen del mundo greco-romano. Y claramente les está diciendo, ojo. Y es interesante, simplemente mencionarlo, que cuando está utilizando las palabras, lo que está utilizando es la misma palabra del pescador. Vieron que el pescador pone una lombriz en el anzuelo. Esa lombriz, cuando cae, tiene tonalidades que atraen al pez. Es como la formación de la cuchara. Es decir, el pez sigue la cuchara porque al girar con los rayos de la luz atrae. No está diciendo, ay, qué grande, me dieron una cuchara que tiene un sabor especial o una lombriz vuelta y vuelta. No, lo que lo atrae, por eso va a picarla y dice, ojo, que nadie los engañe como se engañan al pez, porque van a quedar enganchados. Y juega intercambiando las frases, se dice, por medio de filosofías, que son tradiciones de hombres. Y la filosofía en ese momento, hermanos y amigos, y conocidos, etcétera, etcétera, uno de los puntos más claros que había aquí era el gnosticismo.
Yo no voy a exponer sobre el gnosticismo porque de pronto necesitamos 3 meses más. Pero el gnosticismo tiene claramente definiciones que son interesantes para entenderlas. Y una de ellas es cuando entendemos los eones y los desprendimientos de Dios, ese Dios tan alejado, ¿no? Y que tiene desprendimientos y el más alejado del Dios, el más alejado de Dios, es Jesús. Y Pablo lo que va a decir, bueno, vamos a discutir en cuanto a estos conceptos de gnosticismo. Y otra de los puntos de vista estaban los ebionitas y los docetistas o doquetistas, que alguna vez también los mencionamos. Por lo tanto, dice, primero con las tradiciones de hombres, como diciéndole, miren, la materia es mala, por lo tanto Jesús no puede estar hablando de estas cosas porque es malo, y si es malo, no las puede mencionar ni siquiera meterse, y mucho menos encarnarse, como está diciendo. ¿Bien? Lo estoy diciendo simplemente, esto es mucho más profundo en este sentido. Y si no, con huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque está diciendo que las huecas sutilezas son rudimentos del mundo. Y una de las cosas que vemos aquí, precisamente, es cómo el mundo estaba armando propuestas interesantes para tallar en base a esta nueva expresión religiosa. También es cierto que el cristianismo vino a ser un problema para los judíos. Vino a ser un problema. En algún momento surgió ese problema. ¿Por qué? Porque muchos confundían al judío o al supuestamente cristiano o seguidor de Cristo con los judíos, y los judíos no querían saber nada con ellos. Está bien, había toda una situación. Por eso es favorable que persigan a los cristianos. Y una de las cosas que no podemos dejar de lado es por qué fueron perseguidos los cristianos o los supuestos seguidores de Cristo, o como se llamen los del camino, etcétera, etcétera, en el primer siglo. Y sería bueno, en todo caso, el desarrollarlo en algún momento. ¿Por qué fueron perseguidos? Y una de las cosas que le leí, ustedes se dieron cuenta cuántos dioses tenía un romano y una romana. Si quedaba embarazada, había que pedirle a Lucina que nazca. Si el chico nacía, había que pedirle a la diosa que pudiera estar bien. Si el chico crecía, que coma bien, que sepa beber. Y había que decirles a ellos que toda esa expresión de la multiplicidad de un panteón que alguna vez fue caótico, pero que ahora estaba ordenado con un Zeus y toda una línea de dioses, tanto el judaísmo, el judío que tenía un solo Dios, y este Jesús que hablaba de un solo Dios, le decía, no necesitan ustedes de otros. Pero las cartas que se leían y los textos que se leían apuntaban a pegar, adherir a las adiciones a esa persona de Cristo o de Jesús otras cosas. Que también lo vemos hoy en día. Hoy tenemos creyentes que todavía le atan el billetito en la trompa del animal, del elefante. Hoy tenemos creyentes que para que no te ojeen, le pongo la cintita a mi hijo o se lo ato en el Moisés. Para que no me choquen, se lo pongo en la parte de atrás del auto. Sigo poniendo el 29, el billete debajo del plato de ñoquis. O debajo del almohadón del living de mi casa, la ruda macho. O, además, por las dudas, le pido a el santito, no el santito, sino el santito chiquitito, ¿sabes?, que me cuide con esto. Cuando Jesús es suficiente. Y esto es lo que Pablo va a seguir escribiendo. Y discúlpenme que a veces me voy por algún lado y dice, ¿por qué?
dice Pablo, que debemos tener cuidado con esto. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y cuando estamos hablando de circuncisión, yo no me meto con la circuncisión judía. Está mencionando aquí que no necesita el gentil una circuncisión, sino que es una circuncisión espiritual. Yo respeto la condición judía. Por eso está hablando a los gentiles. Y sigue diciéndole, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y por qué se menciona esto de principados y potestades? A veces me asusta cuando mencionamos las fuerzas del cielo, en lugar de los ángeles del Señor. Principados y potestades, porque en este siglo también, en esta época, la actividad demoníaca se estaba desarrollando fuertemente. Y la creencia era que vos te podías encontrar con cualquier demonio en cualquier momento. Una experiencia. Cuando estaba en el seminario, hace 50 y pico de años, fuimos con Nora a ver una película en uno de los cines de estudio en Corrientes. Ahí en la calle Corrientes. El Exorcista. Josué Lorraine los cines eran o Josué o Lorraine o los Suárez. Sí, exactamente, sí, exactamente. Y había uno abajo de la Galería Broadway donde yo trabajaba que también lo daban. Genial, Joel, genial. Estábamos viendo esa película. Y de pronto, depende de la fecha, la película no mostraba muy bien cómo comenzaba la película y le faltaba algo, pero lo que veíamos es que la gente quedaba paralizada porque cuando terminó y nos paramos, miramos a la gente como diciendo, ¿salimos a la calle o no salimos? Porque si salimos a la calle y hay algún vientito, se nos puede meter un demonio. Esto era un problema. Esto era una concepción. Nadie entendía cómo es que se metió, porque faltaba la primera parte donde la chica juega, ¿no?, con estas cuestiones que a veces son tan triviales, pero que son del demonio. Por lo tanto, estas situaciones que en este primer siglo los demonios estaban en todos lados. Estaban en los animales, estaban en las ramas, estaban en las casas, se metían aquí, se metían allá, y uno estaba a expensas de todo esto. Por eso había que hacer las fiestas y los sacrificios. Los ríos eran dioses, el aire eran dioses, los árboles eran dioses, las plantas eran dioses. Todo lo que nos rodeaba, desde el mundo antiguo, los dioses mesopotámicos, los dioses egipcios, los dioses romanos, los dioses griegos, todos eran dioses. Y depende de la vida de cada uno cómo los enfrentaba. Los egipcios están ahí, y le digo amén, pero los mesopotámicos se peleaban con los dioses. Los mesopotámicos los enfrentaban. Eran mal arriados los dioses mesopotámicos. Les tapaban los canales, le volteaban esto, aquello, lo otro. Eran estos. Y esos dioses estaban ahora en el primer siglo en el mundo greco-romano. Y impactaban en la vida de la comunidad. Tenían temor si de alguna manera no hago algo o hago algo que me pueda
perjudicar. Por eso le dice, basta, Dios, Jesús, triunfó en la cruz, los clavó, borró ese palincesto, anuló el acta de los decretos y nos dio a nosotros los gentiles la posibilidad de la redención y el perdón de pecado. Y esto es lo que me interesaba. Por eso dice él, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y Pablo le está diciendo, el único en este momento, a esa comunidad que sigue a Jesús, estos principios, Jesús es suficiente. Y así como respeto lo que habíamos visto y leído acerca de estas posibilidades de redención, Jesús es suficiente desde su entrega, su sacrificio, su resurrección y su ascensión de la diestra del Padre para dar la salvación a esta comunidad de gentiles, de Colosas, pero también a nosotros. Y hoy en día tenemos que seguir mencionando esto, porque muchas veces tenemos muchas adherencias a nuestra vida espiritual, por las dudas, por las dudas. Y tenemos que pensar que Dios es suficiente, Jesús es suficiente. Por lo tanto, quería mencionar esto. Lo digo desde mi fe en esto, con el gran valor de esta trayectoria del Antiguo Testamento. Enriquece, porque cuando hablamos claramente de este que abre y cierra, en nuestras Biblias hay algo que a veces se habla pero no se menciona. Si nosotros buscamos Isaías 22:22, es interesante la mención que Juan está haciendo a esto cuando dice que va a ser sustituido Semna por Eliaquim. Y dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo del Hilcías, y lo vestirá con vestiduras, ceñiré para lavarte, etcétera, etcétera. Y en el 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Y el que tiene la capacidad de abrir y cerrar, de cerrar y abrir, es Dios. En este caso, Juan está mencionándolo en Apocalipsis. Isaías 22:22. Bien. Y en el 9, en otros versos, pero en este caso, en el 7, habla del santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Bien. Esto es lo que quería comentar como amigo. Hermanos, amo al pueblo judío y amo el texto del Antiguo Testamento. Lo leo, lo disfruto, me enriquece, me sacia, pero también sigo con el nuevo. Y quiero decirles, amo al pueblo judío. Y así como hay
y a lo mejor puedo serlo yo también, o lo fui en alguna vez, evangélicos o cristianos insoportables. Hay cristianos que somos insoportables, tremendamente insoportables. Yo diría tremendamente virtuosos, que lo que nos hace es insoportables. Tampoco me gustan los judaizantes insoportables. Por lo tanto, amo el compartir con ustedes y que compartamos con nosotros, ¿no? Respetándonos, amándonos, soportándonos también, que es parte de esta vida, y pidiéndole a Dios, a Hashem, que haga que este tiempo sea un tiempo fecundo. Dios quiera que esta fiesta de Año Nuevo se entienda que las puertas abiertas para mi vida, para nuestra vida, es una puerta abierta, que es una oportunidad para asomar la cabeza, para pasarla y para ser de bendición a otros. Dios quiera también que nuestro medio, nuestro país pueda entender las oportunidades de las puertas abiertas. Bendiciones. Y ahora, como dice Marcelo, me callo y, y hablan ustedes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por compartir, por abrir esa puerta que solo vos podés abrir, la de tu corazón. Yo vi que recién Jaime, no sé, estabas brindando solo, puede ser. Él habló de Año Nuevo y daba para un brindis de Año Nuevo. Yo tengo ganas de contar algo que me sucedió mientras escuchaba a Pedro. Pero veo que se están desmuteando. Jaime, ¿tenés ganas de contar algo, de decir algo, de comentar algo? Bueno, lo que quería decir que estoy admirado del trabajo que ha hecho nuestro hermano Pedro buscando cómo conciliar historias tan diversas, civilizaciones tan diversas, en, en la posibilidad de la unificación y en los peligros de las desviaciones. Es un trabajo monumental que yo hasta este momento en mi larga vida nunca lo he experimentado. Quedo, digamos, choqueado y fascinado por el esfuerzo realizado por Pedro. Hay muchas cosas que no comparto, pero las que comparto son las que hemos aprendido de distintas personalidades impresionantes en nuestra religión que han buscado no solamente la parte ritual, sino los grandes mensajes a la humanidad que hemos dado. Entonces, esos grandes mensajes están firmes y hay que buscar cómo se adaptan a nuestras vidas. Gracias, Pedro, y
me obligás a incursionar en los libros de historia para encontrar los elementos que has mencionado. Muchísimas gracias. Daniel pidió la palabra. Ah, sí, Daniel, por favor. Eh, bueno, no sé, si Daniel pasa la palabra, entonces, Joel, quizás, ¿tienes ganas? Porque te vi hacer algún No, gesto. sí. No, tengo muchas anotaciones, ¿no? La pregunta tuya, Pedro, bueno, ante todo, felicidades, muy, muy interesante. Lo que quiero rescatar un poquito acá es de que vos planteaste el tema de cómo modernizar a Jesús en nuestros días. Yo creo que hay muchos intentos, ¿no? Con mucho éxito. Acá tengo algunos libros que quizás algunos podríamos compartir algún día y charlar sobre ellos. Con respecto al cristianismo, ¿no? No es descendiente ni de los esenios ni de los saduceos. O sea que hay influencias, pero es siempre los fariseos. El cristianismo es fariseo. Cree en los ángeles, en el mundo por venir. Totalmente. Este, eh, Es decir, que además se autodefinen como fariseos. Pablo se dice que se define Totalmente. fariseo, ¿no? José de Matea. Así que en ese sentido habría que, además, la palabra fariseo era una mala palabra dentro del judaísmo de aquella época, que Totalmente. eran proshim, que eran los que se separaban, es decir, de los esenios y de los saduceos. Además que fue un momento más popular, inclusive, después con el tiempo fue más popular y quedó. La tradición rabínica de hoy en día viene del fariseísmo, ¿no? Eh, 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 con respecto a que no se dejó de cuidarse de la comida y las bebidas, no te olvides que Pedro se cuidaba muchísimo de eso. Totalmente. Pedro cuando viene del cielo le dicen comer de acá y comida que no eran kosher, Pedro no come. Es decir, que la iglesia primitiva, los miembros judíos de la iglesia primitiva, cuidaban todas judaísmo de aquella época, ¿no? En todos los aspectos. Por supuesto, ya sacrificios no se hacían después de la destrucción del templo, y en lugar de eso se hacían cosas que estaban en lugar de los sacrificios, como ciertas bendiciones, pero no entremos en eso. Bueno, no quiero comentar más. Pero me parece perfecto, correctísimo, cosa que dijiste, y muy buena. Bueno, creo que es un aporte importante para nuestro grupo, y que habría que seguir profundizando sobre ello, ¿no? Hasta acá nomás, quiero escuchar otras opiniones. Joel, cuando hablaba de modernizar a Jesús, iba a introducirlo con eso. Y tengo varios datos que a lo largo de la historia se trató de modernizar a Jesús. Desde Jesús en la Z, ¿no? ¿Recuerdan? En los primeros momentos se lo relacionaba con Juan el Bautista, entonces era un Jesús a Z, ¿no? Que aunque era marcadamente diferente a Juan, pero se lo relacionaba como que Juan vestía y comía de esta manera.
Después estaba Jesús el pálido Galileo, que le decían. Que le dijo precisamente cuando Justino, el emperador Juliano, el apóstata, muere, va a morir, le dice, venciste, oh pálido Galileo, ¿no? Es decir, este judío, Jesús judío, como lo representaban, tal vez pálido o débil, ¿no? Como alguna vez se lo representó. Y para otros era el Jesús cósmico. Ustedes saben que también hubo una representación de un Jesús cósmico, precisamente cuando se lo trataba de este Jesús que era sufriente y derrotado a un Jesús victorioso, exaltado, Pantocrator, ¿no? Que es creador de todo y superior. Y si seguimos mucho más adelante, en los siglos XVII y XVIII, algunos lo tildaron como Jesús el maestro del sentido común. Interesante, habría que ver cuál es el sentido común de Jesús, o a qué hace referencia el que lo llamaban el Jesús del sentido común, ¿no? Como queriéndolo rechazar todo lo, digamos, sobrenatural que podría haber en él. Otro que tengo en el siglo XX, especialmente en Estados Unidos, se lo llamó Jesús el payaso del Evangelio. Porque los que predicaban, todos tan fervorizados y saltando, y esto y aquello y lo otro, lo relacionaban como que era algo payasesco, ¿no? Por lo tanto, era lo que luego se va a mezclar con ese Jesús Superstar. Que cuando se hace la película Jesús Superstar, fue un caos en la Argentina. En Argentina no se pudo pasar, no se pudo proyectar, sino mucho tiempo después. Y yo tengo la vivencia, porque en Beiján, donde yo excavé, se filma la película. Y el poste del árbol en el cual se representaba en la escena sigue estando, y yo tengo una foto apoyado en ese árbol, de la película Jesucristo Superstar. ¿Otros saben cómo lo llamaron a Jesús? Jesús, el fundador del comercio moderno. En 1925. Bruce Barton, un norteamericano. Y como él dice que estaba bastante molesto con este Jesús afeminado, anémico, que en la escuela dominical siempre le mostraban, ¿no? Pobre, un Jesucito, ¿no? Él quería mostrar un Jesús bastante enérgico, que hacía buenos negocios, ¿no? Algunos lo llamó, precisamente, hay un retrato de un Jesús, anteojos negros, un buen lomo, apoyado en una moto, ¿no? Era un Jesús como para querer en él, ¿no? Es decir, interesante. Pero después tenemos otros. Jesús el economista, Jesús el socialista. Y ustedes se deben recordar que en nuestra época estaba Jesús el revolucionario, que venía con la vinchita tipo Hipone, ¿no? La metralleta ahí colgada, sí. Si me permites, yo recuerdo que mi difunta mamá, que en su adolescencia fue guerrillera antinazi en Berlín, y siempre quedó con amigos y simpatía por el comunismo como enemigo del nazismo, no por el stalinismo, ni miembro del partido, ni nada de eso. Pero eran los únicos aliados que encontró en su lucha contra Hitler. Y entonces ella tenía una frase en alemán: Eigentlich war Jesus Christ der erste Kommunist. En realidad Jesucristo fue el primer comunista. Sí. Bueno, yo me acuerdo que muchas veces tuvimos problemas porque había un póster de un Jesús con esa facha y
Y nos miraban y decían, "Pero ojo, ¿no? Pues, éramos herejes al decir eso". Y cuando hablé de Jesús el economista, miren, alguien decía, piénsese o no que Jesús fuera Dios, hay que reconocer que era un economista político de primera clase. ¿Quién, entre otras cosas, recomendó la distribución equitativa? Claro, es decir, por eso Jesús era el economista. Pero una de las cosas que ustedes deben recordar es de Jesús, que le dice, me llamaban el carpintero, ¿no? Eh, Y el el, guerrillero. Vendan el sus car- capas y compren espadas, ¿eh? Exacto, sí, Jesús me llama el carpintero. ¿Sí? Ahora, esta fue de una novela de Sinclair. Ellos me llaman el carpintero. Y comenta que sobre el altar de la iglesia de San Bartolomé en Nueva York había un vitró con la figura de Cristo, que cierto día adquirió vida. Vieron que Jesús siempre está por encima de la tierra. En los vitrós, Jesús nunca pisa la tierra, siempre está en el aire. Como una cosa innecesaria, porque la pisó bien, estuvo con los pies bien puestos en la tierra. Y dice que cobra vida y sale del vitró. Y entonces sale de la catedral y la gente lo ve y le pregunta, ¿vos quién sos? Y él dice, me llaman el carpintero. Él dice, me llaman el carpintero. De modo que se convirtió en el señor carpintero. Y más tarde, cuando lo escucharon hablar, se convirtió en el profeta, el carpintero. Y luego, escuchándolo, se le ofreció un contrato, dicen, en esa obra teatral, ¿no? De $1.500 por semana, como un actor cinematográfico. En un momento que un auto atropella a un niño, él lo resucita, se reunió con otros, sanaba enfermos, a los lisiados, rescató a María, que era una prostituta, se paró en la parte posterior, en esa novela, de un camión con el fin de arengar a la multitud acerca del amor y la justicia, pero cuando citó a Amós, a los ricos ociosos, y cuando se identificó con los huelguistas en un acto masivo de protesta, cuando censuró a los empleadores por no pagarle a los obreros lo que le correspondía, bueno, ahí se armó. Ahí tuvo problemas con los doctores de la ley, con los religiosos. Por lo tanto, lo acusaron de ser muchas cosas, entre ellas comunista, etcétera, etcétera, y pasó una noche detenido, ¿no? Y cuando pudo salir, le gritaban, el profeta bolchevique, ¿no? Es decir, entonces lo maltrataron, lo corrieron, y él dice que corrió hasta que volvió a entrar a la catedral, saltó y se volvió a quedar en el vitrón. Y dijo, ¡guau! Menos mal, he aquí no había sido más que un sueño. Es decir, ¿cuál es el Jesús? Por eso creo que hoy en día, y posiblemente coincidan o no, sin entrar en cuestiones que nos puedan producir algún desencuentro, sino simplemente para sumar, como decimos, tenemos que revitalizar la figura de Jesús, la persona de Jesús. Aún el aspecto judío, como hemos mencionado aquí. Jesús es judío. Jesús vive la vida judía, sabe cómo es la vida judía. Por lo tanto, sabe lo que es la vida judía y sabe lo que es la vida argentina. Por lo tanto, Dios quiera que nos ayude a volver a pensar en la persona de Jesús para que, como siempre digo, una cita del Antiguo Testamento en nuestras puertas, en las puertas de nuestra ciudad, de mi casa primero, de mi barrio, de mi ciudad, de mi provincia, pero de mi Argentina, de nuestra Argentina, en las puertas
donde se hablaba, donde se analizaba, donde se discutía, donde se comerciaba, donde se transmitía la vivencia espiritual, la vivencia cotidiana, dice, ¿se acuerdan del profeta? Dice que en las puertas se hable la verdad, la paz y la justicia. Y tal vez entonces tengamos nuevos tiempos. Amén. Es Bien. esto. Amén, amén, amén. Amén. ¿Alguien Silvia. quiere este? Ah, sí. ¿Cuál, Yo cómo es? tomé nota un poco de lo que leí, de lo que mostraste. Por ejemplo, que San Agustín dice que los judíos asesinaron Sí, a Jesús, señor. Sí, este, sí, lo tengo aquí. pasando por alto el detalle de que fueron los romanos los que los juzgaron, condenaron y ejecutaron. Pero bueno, Totalmente. este, Está todo, por eso lo traía. Podríamos leer muchas de las cosas y es lo que se está diciendo y también entender el momento que lo dice. Y con tal claro, como mencionabas. Mirá, fíjate, en una página que es la 460 dice, los cristianos son seres extraños, tienen prácticas ascéticas, pero también tienen prácticas extrañas que embadurnaban a un niño con harina y lo golpeaban hasta matarlo. sí, ¿No? Yo le dice, ¿de dónde sacaron esto? Este Sí, texto lo que tiene están todas las citas de donde está tomado. Interesante. Es decir, yo lo enseño en el ámbito universitario. ¿Cómo se llama Y cómo es el título del libro? polémica entre cristianos y paganos. Edición Eustaquio Sánchez Salor. Y hay otro que también lo tengo aquí, que se llama Cristianos y paganos en un tiempo de angustia, de Dot. Hay que leerlo, hay que leerlo. Tiene que ver con los primeros tiempos, porque los dioses paganos no dan respuesta. Y los cristianos se encuentran ahí también esperando respuestas. ¿Eh? Ahora, es un libro que tiene muchos datos, se habla de mucha cuestión de teología, de la filosofía, de cómo se vislumbra esto y cómo el diálogo entre ellos. Celso, que critica a los cristianos, pero también tiene que reconocer en lo que creen. Búsquenlo, si no llegan a encontrarlo, que lo pueden encontrar, me lo piden, se lo puedo mandar a Ángel. DOT es D-O-D-D. Cristianos y paganos en un tiempo, en inglés es ansiedad. A mí me gusta más en un tiempo de angustia, que algunos se volvieron ansiosos. O por la ansiedad se pusieron angustiosos. Pero bueno, tal vez hoy nos pasa también eso. y, y sí. ojalá Bueno, que no sea Eh, la indiferencia la que nos pasa. exactamente. Quisiera, en realidad vos ya dijiste una plegaria de cierre, pero antes de pedir una plegaria de cierre, quisiera preguntarle a Silvia o a Daniel si les quedó algo en el tintero, algo que quieran comentar, decir, preguntar, aclarar. Sí, Daniel. Y luego, Hoy ha sido una mala elección para tocar este tema, porque justo hoy es el día del Gauchito Gil. Así que está todo pintado de rojo en Twitter. Nos contaba, quería compartir esta experiencia que nos contaba, para mí fue muy choqueante. ¿Te acuerdas, Pedro, de Rafael Altamirano, un paraguayo? Sí. Ángel, también lo Ah, debes haber conocido.
Y él nos contaba que él tenía estudios universitarios también en Asunción, en Paraguay. Nos contaba que cuando vinieron los misioneros católicos junto con la hueste en la conquista, los aborígenes guaraníes fueron bastante pacíficos y convivieron más o menos mejor que con otras poblaciones nativas que había en Latinoamérica. Y cuando los misioneros trataban de empezar a comunicarse con ellos en su propio idioma, el guaraní, tuvieron la idea de preguntarles a ellos cómo se llama, para llamar a Dios, ¿no? De qué manera, cómo se llama el Dios, porque ellos también eran politeístas, tenían muchos animales, muchos dioses asociados a la naturaleza, que los que conocen la zona de la selva amazónica es realmente asusta, es terrible. El agua, los truenos, los insectos, las plantas, todo es terrible, ¿no? Y entonces da lugar a un folclore muy rico en muchos dioses poderosos. Entonces le preguntaron, ellos no sabían bien cómo ubicar al Dios único que ellos venían a predicar. Dios único, no un Dios para cada cosa, sino uno que creó todo. Y hablando de eso, usaron la figura de cuál es el Dios que manda los truenos y la lluvia, que son muy impresionantes en la selva. El flash, el ruido, el rayo que prende fuego un árbol y eso. Y ellos le dijeron, creo, no quiero equivocarme con esto, pero ellos le dijeron que el Dios que controla eso es Tupá. Creo que fue así. Creo que fue Tupá. Entonces ellos empezaron a decir que predicaban a Tupá, que ese era el Dios que ellos traían, que eran predicadores de Tupá y que venían a anunciar la realidad del único Dios Tupá y que Tupá, etcétera, etcétera. Pasado unos años, se dieron cuenta que lo que les habían dicho es que Tupá es el dios del trueno, del relámpago y la tormenta, pero que arriba de ese dios tenían otro que era el dios que regía a todos los otros dioses, incluyéndolo a Tupá, que les quedó como un dios de segunda, y se llevaron bien con eso un tiempo. Muy interesante tu reflexión, Pedro, sobre el tema de que en el fondo, ¿no es cierto? Es ¿quién es Jesús? Y en el fondo lo mismo, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Y creo que tenemos con eso todos, ¿no? Algo en común, y es que por un lado amamos y nos sentimos atraídos por el conocimiento de ese Dios, ¿no? Y de Cristo y del Espíritu Santo, de lo que conocemos nosotros en la experiencia cotidiana, pero que por otro lado también sentimos la necesidad de conocerle mejor, nos damos cuenta que nuestro conocimiento, que en algunas cosas más o menos las llamamos bien, como por ejemplo organizar la fiesta de fin de año, cómo hacer el asado, qué va primero, si lo dulce o lo salado, si se tiran cohetes o no, a qué divinidad pertenece tirar cohetes, que esa no la dijiste, no sé si capaz que hay algún dios, el dios, debe ser un dios chino, debe haber que es el dios al que hay que tirarle el cohete para adorarlo. Y lo cierto es que nos queda, por lo menos es lo que me parece, ¿no? Nos queda esa sensación de sed. Yo quiero conocer más a este Dios. Y no quiero conocer nada de él que yo dé por sentado que es así y que no es real. No lo quisiera en mi vida. Si hay algo que yo escuchando a un hermano judío, o a alguien, a un aborigen, a cualquier otra persona, que me presente una visión diferente y yo vea que eso es más propio de la persona, de la realidad, de lo que es realmente el Señor, yo no voy a querer quedarme con una idea errónea ni un instante más. Aunque eso me trajera problemas con personas de mi mismo lado, digamos, que no estarían dispuestos a aceptarlo, que es un problema que yo intuyo, por lo que dijiste, Pedro,
con lo cual vos has luchado dentro de nuestra propia denominación, lo hacemos todo el tiempo. Ah, Quizá un tema actual para mí que está sin resolver es no tanto, que en el fondo está ligado a quién es Jesús, y el tema es qué va a ser de nuestra iglesia de ahora en adelante. Yo no sé a los totalmente. judíos cómo les toca, pero en el lado evangélico, y estoy en el consejo pastoral de aquí de Carlos Paz, y hay quizá unos 12, 14 pastores pentecostales, más un par bautistas, y incluyéndome a mí, y los veo bastante desesperados con ver la pérdida de asistencia a los cultos y cómo la iglesia puede hacer o no ajustes con esto, y si es que lo que estamos viendo es el fin de la iglesia cristiana como la hemos conocido, y si no es el fin, como alguno dice, no va a haber un fin de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero ahora parece que sí. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se reflexiona? El crecimiento del Islam. Hoy vi en un videíto el tremendo crecimiento del Islam en Alemania. Alemanes musulmanes. Toma para vos. En la comunidad de Ceuta, Ujú. ahí en España, mediterránea, nombraron una alcaldesa que es musulmana y quiere prohibir el jamón. Quiere sacar una ley que se prohíba en Ceuta el jamón. Ah, Entonces, este es el mundo que nos toca hoy, para el cual habrá que ver cómo es el Cristo que está vivo actualmente hoy, Dios, ¿no? Que tiene en su mente, que tiene en su corazón. Bueno, les comparto, para que estemos orando por esto y juntos nos ayudemos a descubrir nuevas visiones, eh, no nuevas por descubrir cosas nuevas, sino por acercarnos un poquitito más a las cosas como son en sí. bueno. Gracias, Daniel. Silvia, ¿quieres? Gracias, Ángel. Marcelo. Eh, Primero agradecerles a todos, porque realmente cada conversatorio eh, me abre muchas cosas, me da la posibilidad de seguir leyendo, creciendo, edificándome en la palabra, en el Señor, y eso es muy importante para los cristianos. En la medida que mejor lo conozcamos, más lo amamos. No se puede amar lo que no se conoce. Y bueno, con respecto a lo que decía Daniel, es así con los aborígenes. Soy cristiana evangélica y desde que cumplí los 50 años, o sea que soy nueva a comparación de ustedes. Yo encontré en el Evangelio el Cristo que yo quería para mi vida, y después que me jubilé, estuve en Córdoba en un campamento que prepara a los misioneros transculturales, en el CCMT de Campos Blancos. Y para hacer la práctica misionera, estuve 3 meses en una aldea guaraní en el norte, en Mira, vos. Misiones. Ujú. La aldea se llama Cuñapirú, y en Cuñapirú pude hasta leer la Biblia en guaraní, en el guaraní paraguayo, porque los guaraníes que hay en esa zona son paraguayos, y sí, se llama como dijo Tupá, uno de sus dioses, y cuando se refieren a nuestro Dios dicen Ñandeyara, Ñan que Yara, es sí. el Dios, Ñandeyara, Ujú. es nuestro Dios. Y bueno, son vivencias muy fuertes. Durante 3 meses teníamos que estar conviviendo con ellos, tratando de aprender el idioma y llegar a ellos con la palabra en su idioma. Y bueno, fue muy importante para mí. Cambia mucho la vida cuando uno vive y Ujú. comparte con ellos esto. Ujú. Y hoy estar compartiendo con ustedes
escuchando todo lo que prepara cada uno, realmente emociona. Muchas veces cuando no puedo estar, vuelvo a escuchar las grabaciones y realmente edifica mucho. Trato de buscar el material que ustedes preparan porque está muy bueno y volver a los textos para poder releer. La verdad que les agradezco profundamente el haber considerado que yo pueda estar en estos conversatorios que me gustan mucho y que me hacen mucho bien. Que el Señor los bendiga grandemente a todos y a cada uno de ustedes. Gracias. Amén, amén. Amén. No sé quién quiere decir una breve, porque ya hay un clima donde tanto Silvia, con su bendición en alguna medida, ha conducido una plegaria, Pedro también antes de eso. No sé si les parece que hagamos una breve plegaria. SR, Ángel, vos nunca conducís una... ¿Qué te parece? ¿Tenés ganas? Bueno, no es que nunca lo he hecho, sí, lo he hecho. Hola. No, Hola. Así que no hay problema. no es nunca, Sí. es verdad, tenés razón. Hola. Sí, Juan. Hola. Sí, 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 Juan. yo antes de la plegaria quisiera citar un versículo que es San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Creo que se estuvo hablando de Jesús, del Cristo, y Jesucristo es el Logo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. ¿En el principio de qué? Ese principio, El Brexit. ese principio no existe y está puesto hacia nosotros a consecuencia de nuestra finitud. En el principio, ese principio, esa palabra principio, está puesto a causa de nosotros que no entendemos la grandeza y la eternidad de lo que significa Dios, la gracia, y yo creo que en esa humildad que debemos de tener, que muchas veces no podemos contener la infinitud de Dios desde los tiempos, desde la eternidad, tenemos que decir y preguntarnos tal vez el tema de la soterología a través de la dispensación de la gracia, si eso está cerrado. Está cerrado desde nuestra estructura y de nuestra teología, pero si el Logos se hizo carne, si lo infinito se hizo finito, ¿nosotros podemos decir que podemos cerrar algo? Dejo esa reflexión. Muy bien, gracias Juan. Gracias, Oramos. Juan. Bueno, Juan. Gracias Señor por este tiempo de hermandad en la que podemos ir reflexionando estos temas cada vez con más profundidad, desde nuestra perspectiva, de nuestra experiencia, y agradecemos lo que Pedro nos ha presentado hoy. Gracias por este tiempo que va obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, estos pensamientos, esta experiencia, esta vida que queremos vivir en Dios. Cada uno cómo lo entiende, cómo lo siente, tanto judíos como cristianos y cristianos de distintas denominaciones. Pero sí agradecemos a ti el tener esta libertad para hacerlo
y también este respeto uno al otro como tenemos en este grupo. Gracias. Gracias porque en estos tiempos podemos tener esto que a veces es muy difícil en algunos lugares. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Amén. Gracias, Pedro, y gracias a todos. Chau, chau. Gracias, Pedro.